Carta de navegación. Ya estamos de vuelta a nuestra carta de navegación, es decir, en donde trazaremos la ruta de aquellas acciones que desde nuestro punto de vista y obviamente de nuestros invitados deberían de llevarse a cabo en el país para tener una política exterior consistente, moderna, en fin, que tenga capacidad de incidir en el mundo y que permita insertarnos en el mundo. Pero antes permítanme agradecerle a quien nos está escribiendo ya a través del correo electrónico, a Mario Ruiz, que nos escribe desde Durango, Alma Rosa Fuentes, y quienes además nos señalan en sus dos preguntas de manera insistente un tema que ya tratamos, pero que vale la pena, me parece, más adelante en esta carta de navegación, no dejar colgado, que es el de la migración y el trato a los migrantes, tanto en México como en Estados Unidos. Pero, Arturo, a mí me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con actores de los que ya hablamos, pero no mencionamos con esta categoría, con este concepto que se creó de los famosos BRICS, ¿no? Y yo lo que te preguntaría es, ¿qué son? ¿Quiénes son? Y si México debería de aspirar a convertirse en un BRIC, es decir, si un próximo candidato o candidata a la presidencia, como parte de su agenda, debe o no traer la propuesta, es decir, México será un BRIC en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Importantísima, me parece interesantísima la pregunta. Yo te diría, tratando de ser esquemático, la primera, o sea, ¿dónde nacen? ¿Cómo nacen los BRICS? Los BRICS nacen del rompimiento del modelo económico global de los 70s y los 80s. Hablábamos de la transformación, hablábamos de la gran crisis. Bueno, la gran crisis es el modelo económico global, se rompe, y gracias a que se rompe, nacen los BRICS. ¿Por qué los BRICS nacen? Porque los BRICS son China. China son los BRICS y los BRICS son China. Y China nace ante el rompimiento del modelo económico global, ante el capital extranjero, ir hacia China para producir en el máximo lucro y el gran bajo costo. México, ¿puede ser BRIC o no puede ser BRIC? No puede serlo porque la constante de los BRICS es que tienen un modelo de socialismo de mercado. O sea, para ser BRIC necesitas tener un modelo económico político y económico no nos permite. No te lo permite, porque hoy lo que tenemos en el mundo es la confrontación de Occidente con Asia y tenemos la confrontación del neoliberalismo contra el modelo de socialismo de mercado. ¿Dirías que Brasil es socialismo de mercado? Brasil, India, Sudáfrica ahora ya los incorporan con una S. Sudáfrica es un capricho, pero Brasil, como hay una frase que lo describe, es el menos socialista de los BRICS, pero el más estatista de los latinoamericanos desde el punto de vista de los continentales. La participación y la responsabilidad del Estado de Brasil, que desde luego es no comparable con India, con Rusia y con China, ¿sí?, es también una constante, pero sobre todo son los 22 veces que lo hace BRIC el crecimiento de las importaciones chinas. O sea, en esa medida, Brasil es, desde la distancia de la geografía, un BRIC un poco por ahí atípico. Pero si analizamos a India, Rusia y China, los tres vienen de modelos estatistas, de modelos socialistas totalitarios, y hoy sus modelos económicos son esa mezcla, exitosísima por cierto, de socialismo con capitalismo, ¿no? Que es lo que decía Deng Xiaoping. O sea, el modelo chino es un experimento donde aprovecharemos todo lo que nos sirva del socialismo como todo lo que nos sirva del capitalismo, y dice, no son incompatibles. Hace un rato, Natalia, se hablaba del papel que ha jugado México y la intentona por ocupar algunos espacios en organismos internacionales. Tú mismo lo señalabas, Ciro mencionaba, digamos, la tensión de relaciones con el resto de América Latina, por ejemplo, en el caso de la Secretaría General de la OEA. Pero lo que es cierto es que México, y me parece, pero quiero escuchar tu punto de vista, sin mucha claridad de qué hacer, ha venido consistentemente en los últimos 15 años, por lo menos, intentando tener una presencia de relevancia en estos organismos. Pienso solamente en el Consejo de Seguridad del que hoy formamos parte por segunda ocasión en la última década. Sí. Es decir, ¿cuál ha sido? Es decir, ¿tú ves una consistencia en esta intentona de tener presencia en organismos internacionales y, digamos, una lógica en la política exterior? Yo creo que sí hay una fuente de inspiración básica de la política exterior de México desde siempre, que es apostar por el multilateralismo. Este es un mantra que existe en la Cancillería. Un país de poder intermedio como México le apuesta a defender sus intereses a través de instituciones y a través del derecho internacional. Entonces sí es un buen jugador en equipo. Pero ahora, tu pregunta más específica respecto a la consistencia, pues no es tal. Es decir, vemos, por ejemplo, que sí, no antes, pero en la última década, creo que
se está estableciendo una idea de participar regularmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De hecho, ya pusimos la candidatura para dentro de 10 años, otra vez está sobre la mesa. Y sin embargo, hay otros foros internacionales multilaterales donde la imagen de México, aunque México pertenece, no está, yo diría el G20. Bueno, aquí hay economistas que pueden hablarnos de eso, pero por ejemplo, México tiene ese espacio tan importante y me parece que su actuación en el G20 ha sido gris. Ha sido una actuación en la cual no plantea liderazgo, no plantea una agenda frente a los temas que se tocan. Entonces es desigual. Sin embargo, la última actuación en el Consejo de Seguridad fue muy bien vista y celebrada en los pasillos de la ONU porque sí estuvo a la altura de las circunstancias. No, porque la última no fue la guerra de Irak, fue, por ejemplo, las sanciones, el régimen de sanciones a Irán fue un tema que se discutió mientras México estaba allí. Pero ¿tú dirías que es una apuesta atinada la de tener una política exterior de presencia activa en organismos internacionales, de buscar estos espacios, de agendar además con una lógica de Estado, no de gobierno, ya en 10 años estar en el Consejo de Seguridad? Es decir, es una apuesta por la que vale la pena jugar en la política exterior del mundo de hoy. Yo soy de las que está convencida de que sí, de que el cambio de ruta respecto al Consejo de Seguridad se justifica por los cambios internacionales y que la comunidad internacional ya no entiende que un país del tamaño de México no acepte responsabilidades que tienen que ver con la paz y la seguridad. Entonces, creo que es una ruta adecuada y que además sí México tiene mucho que hacer ahí. Ahora, mencionabas el caso del G20, que quizá es distinto a otros organismos multilaterales porque el G20 pues no es un organismo legítimo, nombrado como la ONU, en fin, es un club que eran 7 ricos y luego fueron cooptando a otros, pero no es un espacio donde, no es una institución multilateral formal, sino un club de unos cuantos. Pero bueno, ahí está México, efectivamente, propuso el actual gobierno que México se propuso para encabezar al G20, de hecho va a recibir la estafeta del presidente Sarkozy el año que entra, México va a dirigir, y yo diría, ok, está muy bien no eludir las responsabilidades, pero ¿para qué? ¿Cuáles serían las pinceladas de una política exterior mexicana que vaya más allá de ocupar cargos? A mí me parece que es una gran oportunidad. O sea, así como vemos la gran crisis y la transformación que existe en México y en el mundo en general, a mí me parece que para el mundo y para México, como un país que tiene un liderazgo histórico, hoy desde luego debilitado por lo que ya hemos platicado, pero es una gran oportunidad de poner los puntos de la agenda global, los que hoy no aparecen. Hoy, si vemos, Estados Unidos renunció a su trabajo de líder, del soft power, y no tiene hoy los puntos de la agenda. De hecho, es parte de la crisis el que Estados Unidos no diga, como es el líder todavía económico que es y político, hacia dónde se debe dirigir el nuevo multilateralismo, que también está hoy en una grave crisis dentro de los nuevos hegemones y el reacomodo de viejos y nuevos hegemones. ¿Qué vamos a hacer con la ecología? Hay un tema por ahí que es insuficiente. ¿Qué vamos a hacer con la demografía? ¿Qué vamos a hacer con esa economía que no alcanza para los cerca de 200 países hoy del mundo? Que es parte del problema hoy que vivimos todos los días, es una rebatinga de participaciones económicas de todos contra todos, donde el multilateralismo está perdiendo su sensatez. Entonces, yo creo que es un gran momento, sin descuidar la agenda interna, que desde luego debe ser nuestra prioridad. México debería erigirse como el gran visionario de esa agenda global que hoy hace falta. Yo no solo diría descuidar, te lo plantearía de esta manera. Es una tesis que le he oído a Natalia, entre otras personas, que me hace mucho sentido. ¿Es posible tener una agenda externa si no tiene uno una agenda interna muy clara? Es decir, no debe ser reflejo de un modelo de desarrollo, ahora que estamos hablando que no tenemos modelo de desarrollo, no debe ser reflejo lo que hacemos con el mundo de nuestra propia ruta. Yo te diría 2 cosas, o sea, desde luego estamos viéndolo como una oportunidad de futuro, en una agenda de futuro. Y 2, yo creo que la falta de legitimidad que hoy tiene México no es privativa de México. Hoy podríamos ver que China también tiene graves problemas de legitimidad, Estados Unidos tiene graves problemas de legitimidad, Unión Europea tiene graves problemas de legitimidad. Hoy lo que vemos es que en este cambio no hay quien pueda erigirse y decir yo con esta personalidad
No la tienen. Entonces, yo creo que eso no debe ser un obstáculo, al contrario, debe ser una motivación en ese cambio que México debería hacer. Estoy de acuerdo contigo. Hoy sería muy difícil que desde esta plataforma que no vemos pudiéramos hacer una agenda. Pero yo no sé si el problema, al menos no como lo planteaba Ciro, como entendí la pregunta de Ciro, tiene que ver tanto con si tienes o no la legitimidad, sino si tienes o no definiciones claras en los mismos temas que tú señalabas. Tú señalabas ecología, señalabas economía, señalabas demografía, y hay otro ahí que también es un tema de estos de fuerte incongruencia entre lo que hacemos y lo que pedimos, que es el que Alma Rosa Fuentes y Mario Ruiz trajeron a la mesa, que es el de la migración. Es decir, este tema central en el cual no podemos hacer como que el problema no existe y tampoco podemos pensar que la solución al mismo nos toca solamente a nosotros. Natalia, ese tema, digo, economía, ecología, demografía, migración, que es un fenómeno, que llegó, que está y que va a seguir creciendo además. Sí, yo de verdad creo que en este sexenio han habido algunas luces en la política exterior, pero una de las grandes sombras es la incapacidad de generar soluciones importantes al tema migratorio. Estamos acostumbrados a ver la agenda como nuestros migrantes en Estados Unidos y la defensa allá, que es una cosa en la cual no debemos de cejar, pero hoy en día uno de los problemas más importantes es la transmigración, el hecho de que salvadoreños, hondureños, guatemaltecos pasan por México para tratar de llegar a Estados Unidos. Creo que hay un avance en la nueva ley de migración, porque la nueva ley de migración en México cambia el enfoque, le introduce un enfoque humanitario de derechos humanos y pone sobre la mesa algo que es fundamental: los migrantes no son criminales. Tratar de encontrar un mejor nivel de vida, una fuente de trabajo mejor pagada, no puede ser un delito. Y esto es algo que se consagra en esa ley y que, por ejemplo, no es una visión que las leyes en Estados Unidos compartan. Y entonces tenemos un sistema regional migratorio bien fragmentado, ¿no? Una visión de Centroamérica, una visión mexicana y una visión estadounidense que en muchos sentidos no embonan. Yo me temo, Natalia, que en este tema que mencionabas de la migración, me parece que hay uno de los reflejos también de la incongruencia de no haber entendido, digamos, el cómo está cambiando el mundo. Y justamente tiene que ver con el tema que atisbabas, que es el de los derechos humanos. México hoy está en una situación delicada en términos de derechos porque, por supuesto, hablando de migración, exige el respeto a los derechos humanos en la agenda bilateral sobre el tema con los Estados Unidos, por un lado, pero por otro lado tenemos unos problemas de cómo atendemos hacia adentro, más allá de lo que liga a la ley de migración, claro, en estos términos. Y además, no hay que olvidarlo, México, tan insistentemente activo en la presencia o en la intención de participar en organismos internacionales, lleva 6 condenas al hilo de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. ¿Cómo lograr, preguntaría Arturo, en esta consistencia, en el intentar generar líneas claras en esos grandes ejes, ecología, economía, etcétera, etcétera, colocar el de los derechos humanos de una manera congruente hacia adentro, pero sobre todo hacia afuera, de manera tal de posicionarse como un protagonista, si se quiere, sobre el tema en el ámbito internacional? Yo creo que es vital y es la esperanza de esta civilización. O sea, si los derechos humanos en medio de este caos, esto sería verdaderamente terrible. Yo creo que antes, en medio y al final deben estar los derechos humanos, tanto internacionales como los nacionales y aquí en México. Yo creo que lo que ustedes acaban de exponer y la propuesta que se hizo en base a derechos humanos es fundamental. Hay un rompimiento del modelo económico global y la inmigración es una consecuencia de eso. ¿Sí? El desempleo, la pobreza mundial y nacional es consecuencia de ese rompimiento de ese modelo económico global. El tema de nosotros es cómo resolvemos un tema interno, nacional, que es un gran reto, en el marco de una gran crisis de un Estados Unidos que no sabe dónde está, es un portaaviones a la deriva, que perdió ritmo y rumbo, y en medio de una economía global que también está rota. Entonces, los 3 retos no son pocos. Creo que has puesto 4 temas, o han puesto 4 temas en la mesa que podrían ser, digamos, los obligados de definición en materia de política exterior para los próximos candidatos que presentarán sus propuestas, estarán pidiendo el voto. Pero además de ello, yo te diría, Natalia, tiene que haber definiciones un poco también de rumbo, ¿no? Estados Unidos tiene estos problemas. No vamos a hacer un BRICS si queremos simplemente
colgarnos de China, pero algo habrá que hacer y prioridades deberemos de tener. ¿Quiénes serían los espacios, los aliados estratégicos que a ti te gustaría ver, o qué definiciones crees que es indispensable pedirle a los actores políticos en esta materia? Bueno, los capítulos de política exterior en los programas políticos suelen ser un adendo. Es decir, parecen ser accesorios. Y yo lo que esperaría ver de un candidato es que tome en serio la política exterior y que le dedique una parte fundamental de su agenda, porque hoy en día, por ejemplo, puedes tener diplomáticos muy profesionales, pero no hay un liderazgo presidencial en la diplomacia. Al presidente Calderón apenas le interesa el cambio climático y nada más. Y sin ese empuje desde el Ejecutivo no hay política exterior que se pueda avanzar de manera integral. Tengo que ser breve, entonces voy a... Sí. Pero deberías colocar entonces a la política exterior como una de las prioridades de un programa de gobierno. Sí, pero porque entendiendo que es una de las herramientas que sirven hoy en día en un mundo globalizado donde todo tiene una dimensión internacional para avanzar la agenda interna. Uno hace política exterior para desarrollar al país, no para lucirse internacionalmente y solo ganar prestigio. Entonces, por eso me parece que es un punto adecuado. Fundamental, se nos acaba el programa, Arturo, te haría una pregunta de 30 segundos y te diría, ¿qué propuesta te arranca un voto en esta materia? Conciencia del cambio histórico, cambio de paradigmas, dejarlo muy claro, ¿no?, al electorado, que además lo desea intuitiva o conscientemente, y romper con el paradigma hacia Estados Unidos. ¿Sí? No romper en el sentido de que rompamos con Estados Unidos, que luego de repente ese tabú en los intelectuales es muy problemático. Y en vez de tener una estrella de una sola punta, convertir la política exterior, y estoy de acuerdo con Natalia, en una estrella de 4 puntas. ¿Por qué ese falso dilema de solamente la prioridad y entrega total con un ente económico que está en decadencia? ¿Por qué no con Latinoamérica? ¿Por qué no también con Asia? ¿Por qué no también con la Unión Europea? México no puede renunciar a todas las potencialidades y posibilidades que tiene hoy en materia internacional, que tiene un reflejo interno, como dice Natalia, en la política interna. Pues con esta reflexión, Arturo, Natalia, nos despedimos, terminamos este programa. Muchas gracias a ustedes por habernos seguido, por haber reflexionado desde sus hogares, conjuntamente con nosotros, sobre este tema que suele estar ausente de la discusión político-electoral, pero que, como hemos visto, es crucial para el futuro del país, hacia adentro y hacia afuera. Gracias también a quienes interactuaron con nosotros a través de las redes sociales, y les recordamos que pueden volver a ver este programa en YouTube, con un agregado de las conclusiones que quienes lo conducimos haremos al término de esta transmisión. Muchas gracias por habernos seguido, los esperamos la próxima semana aquí en Observatorio 2012.